Este día, bueno, hemos estado analizando lo que son las teorías conductistas, permítanme. Disculpen. Bueno, estaba diciendo que hemos estado analizando las teorías conductistas del aprendizaje y las que vienen también están relacionadas precisamente cuál es el abordaje que se hace para poder entender cómo aprendemos. Por otra parte, estas teorías de aprendizaje generan modelos pedagógicos que orientan precisamente cómo se organiza la enseñanza, cómo se organizan los saberes, y creo que eso es lo más importante que tenemos que poner atención. Primeramente, la teoría de aprendizaje que existe como un paradigma que proporciona elementos muy importantes para poder entender ese proceso. Y por otra parte también, nosotros somos producto de esos modelos pedagógicos porque en los sistemas o en los currículum está plasmado todo todos esos modelos. Este día vamos a ver, y la otra cosa que quería decirles es que ustedes han hecho una lectura sobre las teorías de aprendizaje del conductismo y luego pues tendrían que hacer otra lectura de la que vamos a iniciar ahora de la teoría cognitiva, ¿verdad? En ese sentido, pues yo estaría indicando precisamente en qué momento vamos a ver toda esa información. Ya de alguna manera, lo que vamos a ver de este autor o de esta teoría en pedagogía estuvimos analizando en un momento cómo surge esa teoría y que algunos elementos ya los habíamos planteado, cómo es que se dan. Bueno, sabemos que el principal representante de esta teoría es Jean Piaget, ¿verdad? La teoría genético-cognitiva. Si bien es cierto, la teoría conductista tiene sus representantes, les interesaba el tema de la conducta, todo aquello que se puede observar y a partir de ello saber, ¿verdad?, si hay cumplimiento de metas, si los objetivos educativos se van cumpliendo. Ese es como el modelo pedagógico que se va generando a la par de la teoría. Ahora, esta otra teoría, la teoría genético-cognitiva, igualmente, vamos a ver algunos elementos muy importantes y hay otros autores más actualizados que están dentro de este mismo enfoque y que esos elementos que nos van planteando, nos van orientando precisamente cómo se va generando el modelo y tomando en cuenta también todo el proceso evolutivo que la persona tiene, ¿verdad? O sea que empieza desde cero hasta que tiene todo un desarrollo, toda una maduración y las diferentes etapas por las cuales se van incorporando habilidades, destrezas, capacidades y habilidades. Y por supuesto también que el pensamiento, el lenguaje, también es un elemento que precisamente lo explica esta teoría, cómo es que se va generando toda esa parte. Bueno, sabemos que en este enfoque una de las cosas muy importantes es la adaptación e inteligencia. Bueno, son dos conceptos que de alguna manera podemos encontrarlos desde otras teorías de aprendizaje planteados de diferente manera. Pero la adaptación e inteligencia es un proceso, ¿verdad? Un proceso que nos permite una adaptación, ¿verdad? Pero que esa adaptación está vinculada con el espacio donde nosotros nos encontramos. No solamente nos encontramos, sino que interaccionamos, ¿verdad? ¿Qué espacio es? Es la familia, es la comunidad y el espacio formal de la escuela, que es donde se va dando más este proceso con mucho, con mucho, digamos, procesos incorporados que nos permiten poder adquirir
conocimientos, habilidades y destreza. Por otra parte, una de las cosas que la persona tiene es la adaptación a esas situaciones, ¿verdad? Cuando el niño transita de la familia a la escuela, él siente esa diferencia, ¿verdad? Transita ahí porque en la escuela ya es un ambiente mucho más abierto, hay niños y niñas, hay procesos que tiene que respetar o más bien aprende, ¿verdad? Proceso sistemático porque son saberes los que ahí se empiezan a analizar y a organizar y están establecidos precisamente en lo que es la parte de los programas. Entonces, ese proceso de adaptación, él lo entiende, ¿verdad? Lo entiende. Y así, en lo sucesivo, va a experimentar que ir a la escuela significa que hay aprendizaje, hay procesos de interacción, hay unos horarios, que hay que hacer tareas, y bueno, pues ya todo eso nosotros lo vamos entendiendo precisamente en esa parte. Ahora, esas transiciones de la familia a la escuela, el niño las sufre, ¿verdad? Pero también en la misma experiencia educativa vamos teniendo diferentes cambios. Cuando terminamos la básica, que llega hasta el sexto grado, allí se termina un proceso, ¿verdad? Un proceso, pero que luego viene el otro proceso, que es el tercer ciclo. Ahí también se da una transición en cuanto al nivel de educativo y cuáles van a ser las exigencias. Entonces, esas exigencias ya tienen una complejidad en las cuales las entendemos y ese entendimiento es lo que se llama la adaptación, ¿verdad? La adaptación. Y por supuesto, nuestro pensamiento ya va teniendo otras características que nos permite hacer esa adaptación. Bueno, termina el tercer ciclo y hace otra transición, que es el bachillerato, ¿verdad? Ya en bachillerato tiene más edad, tiene ya otros intereses y también esto va acompañado sobre lo que estudiamos el proceso de desarrollo, todas aquellas características psicológicas, biológicas, sociales que vamos a experimentar precisamente en esa parte. Ahora ustedes están en otra transición, ¿verdad? Esa transición es la de la universidad. Entonces, ya están casi cerrando un año, 2 ciclos, y hay una transición, ¿verdad? Y esta transición para algunos puede ser difícil, para otros pues no sienten ninguna diferencia, pero yo creo que sí. Eso pasa precisamente por hacer una reflexión y un reconocimiento cuáles son las exigencias que le demanda a usted para poder hacer esa situación. Entonces, resulta que tenemos que hacer ese cambio, pero ya están en este otro nivel y que este nivel ya tiene un carácter más profesional, pero este carácter profesional, como tiene un perfil, o sea, un perfil quiere decir las características que debe ir desarrollando a la medida que vaya avanzando en los ciclos. El segundo año, o sea, en el año 23, va a ir incrementando esa exigencia que le demanda en cada una de las asignaturas. Por lo tanto, todo esto que usted ha recibido el primer año le sirve de base para que continúe el segundo año, ¿verdad? Una de las cosas es, por ejemplo, esto de la adaptación. Perdón. Pueden pensar ustedes que, permítanme, esta adaptación pasa también por el cumplimiento de metas, ¿verdad? De objetivos, pero puede hacer que algunos no se adapten, ¿verdad? Por diferentes motivos, pero no continúan. Yo creo que eso es importante, continuar, y que luego busca algunas maneras de tener una segunda experiencia de esa materia X y que esa segunda experiencia le va a permitir a usted precisamente cómo ir como se dice, se va madurando, se va haciendo un proceso de desarrollo y maduración, pero también, o sea que nuestro cerebro, nuestro pensamiento va en esa lógica, sí,
¿verdad? Entonces, el mundo que nos rodea precisamente es lo que nos permite a nosotros hacer esa conexión o esa relación o esa interpretación que hacemos del mundo y de las circunstancias en las cuales estamos. Y eso es importante. Entonces, la adaptación e inteligencia es en términos de, cuando planteamos ese concepto de inteligencia, quiere decir una persona muy activa, muy responsable, estudia, entrega tareas, ¿verdad? Persiste. Pero, ¿qué podemos decir? Una persona que no se adapta, se sigue riendo, sigue distrayéndose y pareciera ser que no pasa nada. No logra distinguir si está en la clase o está en su casa. ¿Me entienden? A estas alturas de la vida. Entonces allí, eh, muchas veces el término de inteligencia está vinculado a la capacidad de memorización que podamos tener, pero una de las cosas que contribuye a la parte de la inteligencia es cómo organizamos nuestros conocimientos, nuestros saberes previos, ¿verdad? Y que de alguna manera esa organización nos permite como hacer, llevar un punteo precisamente de las cosas que a nosotros nos permite entender esa relación. Y bueno, pues la inteligencia tampoco no es sola, ¿verdad? La inteligencia necesita autocuidos. ¿Cuál es el autocuido? Que se debe dormir las horas normales, la alimentación, el estado emocional, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la inteligencia está acompañada precisamente sobre esas situaciones. La familia acompaña hasta cierto punto esas condiciones que necesitamos para poder hacer ese logro. Entonces, pueden decir, es que yo no soy tan inteligente como el otro. Bueno, no podemos ponernos en esa comparación, ni tampoco desde el aula el maestro o la maestra puede hacer comparaciones de esa naturaleza. Sí se sabe cuáles son esas limitaciones o velocidad que hablábamos en un momento del aprendizaje o una lentitud en ese aprendizaje. Y que también hay problemas de aprendizaje. Y esa es una de las situaciones que tenemos que considerar precisamente cuando estemos viendo el tema de la inteligencia. Otra de las cosas que contribuye al tema de la inteligencia es que dependiendo del interés, la motivación, la atención que ponemos ante ante una clase X, eso contribuye, toma nota, toma apuntes, lleva registrado todo. Esa es otra forma de cómo llevamos de manera ordenada todo ese proceso. En ese caso, pues no estamos hablando de cosas que no conocen. El punto es que las tenemos, ¿verdad? Las tenemos. Y eso es lo que nos permite a nosotros seguir adelante y cumplir, ¿verdad? En tiempo, en tareas, cómo es que lo llevamos. Pero repito, son aspectos que los tenemos. Bien. Otro concepto es la adaptabilidad, ¿verdad? O sea, los cognitivos ya tienen la inteligencia, ¿verdad? Y cómo a partir de la adaptabilidad, que es otro aspecto que explican ellos en cuanto a cómo se debe entender ello. Hablan pues precisamente de lo que es la parte esta de el proceso, ¿verdad? El proceso precisamente es lo que nos permite a nosotros, nosotros utilizamos mucho el proceso, pero entonces y lo utilizamos constantemente, significa que el proceso es una acción sistemática que tiene un fin o tiene una situación que precisamente nos permite a nosotros tener algunas condiciones o aprendizajes que los vamos incorporando. Y por eso habla acá de lo que es el aprendizaje, ¿verdad? El desarrollo y el aprendizaje. Pero este desarrollo y aprendizaje precisamente es producto en cuanto a cómo llevamos el estilo de vida, porque el estilo de vida también tiene su papel precisamente en esa parte. Y dependiendo de la edad que se tenga, pues hay un momento en que ya somos autónomos. Autónomos en el sentido emocional,
puede ser que económico no, pero el económico hace la diferencia, que somos más autónomos. Pero definitivamente me estoy refiriendo a la capacidad que tenemos nosotros de llevar todo este proceso. Pero este desarrollo que está acá y este aprendizaje es lo que sucede en los diferentes niveles educativos. Y yo hacía referencia inicialmente lo que de alguna manera ustedes están experimentando y ya están por un año de poder estar en esa transición, y que todos aquellos elementos de aprendizaje, cómo se va incorporando en cada una de las asignaturas que están llevando. Esto está precedido por la asimilación y acomodación, ¿verdad? Aquí introducimos este concepto de la asimilación cuando decimos asimilación, y la utilizamos también referida a entiendo, ¿verdad? Lo entiendo, lo comprendo, y además de que entenderlo y comprenderlo, puedo hacer una aplicación, ¿sí? Entonces, precisamente el proceso, que son acciones muy concretas que hacemos nosotros para poder estar conscientes precisamente de todas aquellas exigencias que se nos van a presentar. Y esto no solamente en el ámbito académico, también en la vida cotidiana, personal de cada uno de nosotros, eso es constante, constante, ¿verdad? Significa que si esa constancia que tenemos o respondemos a compromisos que nosotros asumimos, o porque dependiendo qué nivel de compromisos tenga, así va sucediendo eso. Por lo tanto, perdón, la asimilación y acomodación es lo que nos va a permitir precisamente entender toda esa parte que nosotros necesitamos precisamente para estar conscientes, para saber cómo es que lo vamos a reproducir, ¿verdad? Y sobre todo, fíjense que en algún momento hablamos de cómo nuestro pensamiento se vuelve crítico, o también puede ser acrítico. Nada más es una forma, o sea, podemos tener una forma mecánica de ver la realidad, pero la realidad también tiene diferentes cosas, pero nosotros, cada uno de nosotros, hacemos una interpretación de esa realidad, ¿verdad? Dependiendo de los significados también que eso pueda tener en un ambiente mucho más amplio. Pero en el ámbito académico hay exigencia, hay condiciones y hay que tomarlas en cuenta, porque si usted no las toma en cuenta, entonces no puede asumir que no sabía. Por eso es que hay una orientación previa, hay todo un espacio donde se coloca la información, y que a través de ello es que nosotros vamos haciendo todo ese proceso que nos permite ir adelante, ¿verdad? Y cumpliendo con todo aquello que hemos dicho que lo vamos a hacer. Y ustedes pueden preguntarse, ¿y cómo es que nosotros decimos que vamos a hacer todo eso? Usted bueno, se ha inscrito en la carrera, matriculado en la carrera. Y además de eso, tiene una carga académica establecida. Esa carga académica establecida es 4 asignaturas que van a durar 16 semanas. Y cada asignatura tiene ciertas condiciones y usted ya las conoce. Entonces, sabe perfectamente el nivel fíjense, de el proceso que eso les va a implicar a ustedes, pero además de eso, cómo esa cosa de asimilación y acomodación como actos conscientes que nuestro cerebro hace precisamente para ir avanzando en esa parte. Bueno, aquí tenemos la parte de la asimilación. Como repetía, es un concepto que lo utilizamos mucho y que cada uno de ustedes tiene una definición sobre la asimilación. O pueden decir, es que yo no asimilo. Eso quiere decir que si no asimila es porque tiene dificultades para entender esa situación, pero puede ser que tenga habilidad para otras cosas para asimilarla. Entonces, el proceso de asimilación va a implicar, ¿verdad? Va a implicar, y dice que incorpora una nueva información, ¿verdad? Incorpora una nueva información.
Esta nueva información tiene características diferentes, ¿verdad? Y voy a referirme a las materias que por lo menos llevan. Quiere decir que la materia 1 tiene unos contenidos, pero que esos contenidos usted no los conocía, ¿verdad? Los incorpora. Y así la 2, la 3, la 4, la 5 lo va incorporando. Pero también fíjense que en la asimilación y referida a la parte académica tiene una intensidad, es el tiempo, ¿verdad? ¿Y cuál es el tiempo? El tiempo es que durante la semana yo voy a recibir por cada asignatura 4 horas por cada uno. Pero si hacen cuenta ustedes, les sobra un poquito de tiempo, pero ese poquito de tiempo está distribuida a las diferentes tareas que tiene que hacer de manera individual y de manera colectiva, porque esa es la situación que se genera de lo individual y lo colectivo, ¿verdad? Entonces, eso es una situación muy interesante de cómo se da ese proceso, una nueva información. Luego tenemos aquí se habla de un esquema preexistente, Entonces, hay aquí este concepto de esquema lo vamos a entender como un concepto o un conocimiento previo, ¿verdad? Un conocimiento previo. Esos conocimientos previos nosotros lo tenemos por la experiencia educativa o la experiencia personal que tiene, ¿ya? Y entonces quiere decir que cuando nos referimos a esquemas es que tenemos formas de entender el mundo, tenemos formas de entender situaciones, tenemos formas de entender a las personas. Entonces, nosotros cuando hacemos justamente eso, hay un esquema, ¿verdad? Hay un esquema, un conocimiento. Pero ese esquema que yo tengo y referido precisamente en lo académico, puede hacer que perdure o no perdure, ¿verdad? O puede hacer que se relacione, que esté vinculado y que eso ayuda a que el esquema preexistente que tengo me lo amplía, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes en este momento, ustedes tenían un esquema preexistente del aprendizaje, ¿sí? Pero cómo lo han ampliado o qué nueva información están incorporando, las teorías de aprendizaje, ¿sí? ¿Qué otra cosa van a comprender? Cómo en los modelos pedagógicos se incorporan las teorías de aprendizaje para organizar otros elementos. Creo que nos va a quedar un poquito de tiempo para ver precisamente esa parte de cómo se está haciendo esa parte. Luego, que ya tenemos ese esquema, se da este proceso de comprenderla, ¿verdad? Comprenderla. Entonces, quiere decir que este proceso de asimilación hay una comprensión, pero puede suceder lo contrario, no lo comprendo. Y es normal que eso suceda. No lo comprendo, no lo entiendo, así decimos, no lo entiendo, no lo comprendo. Es que cuando estamos en esa crisis, es porque no hay un entendimiento sobre eso. O sea, que la asimilación está vinculado con entendimiento. Eso significa que comprenderla me lleva a mí a ampliar la información, a preguntar, ¿verdad? Puedo mencionar esas dos cosas, buscar información o preguntar. La pregunta, aquí, como un medio didáctico que se utiliza para indagar, para conectar, lo que sea, la pregunta. Entonces, comprenderla precisamente puede suceder que a nosotros inicialmente eso no nos pueda resolver una duda que tenemos al respecto a eso. Bueno, aquí hay otro concepto que está relacionado en esto que estamos analizando de las teorías cognitivas, la acomodación, ¿verdad? Entonces, la acomodación es una situación bien interesante. El concepto de acomodación, nosotros lo hacemos también en la vida cotidiana. Usted llega a un lugar y el lugar no tiene condiciones. Pero le dice, se va a acomodar.
se va a acomodar. ¿Y qué es la acomodación? Ah, ¿qué quiere decir? Que va a haber al menos una mínima condición para que yo pueda estar ahí. Pero bien, referido al término de la teoría del aprendizaje cognitivo, tenemos que la acomodación produce cambios esenciales en el esquema. Aquí está, cambios esenciales en el esquema. Por eso decía que si ustedes manejaban el concepto de aprendizaje, ahora está sufriendo cambios. ¿Cómo están sufriendo esos cambios? Que están incorporando más información para entender el aprendizaje como concepto, ¿verdad? Como categoría. Y eso sí es muy interesante que ustedes sepan que ese concepto de aprendizaje, ¿verdad? Va a tener esos cambios en cuanto a cómo entendemos, cómo comprenderla. Entonces, esto es interesante de que nosotros, esto es una constante, esto es importante. Todos estos aspectos de los cognitivos que estamos planteando es constante. Aquí dice cuando un esquema mental se modifica, ¿verdad? Entonces significa que ese concepto del aprendizaje que hemos planteado se ha modificado, se modifica. Se modifica porque hemos incorporado, lo hemos ampliado. Y yo digo aprendizaje, pero puede hacer que ustedes tengan más conceptos, más categorías donde las conocían, pero que ahora con esta formación y con esta información, eso no significa que hasta ahí termina. Usted como conocedor, interesado en conocer más, busca más información para ampliar precisamente todo esto. Y luego se da la incorporación, incorporar información nueva. Entonces, este otro aspecto de incorporar significa que ustedes van a recordar o van a mantener que cuando se refiera a los procesos educativos, usted debe de tener una forma científica de cómo debe entender el aprendizaje, ¿ok? Porque es una categoría que desde la pedagogía usted tiene que saber cómo la va a facilitar, cómo la va a conducir, cómo, digamos, llevarlos en un proceso sistemático. Entonces, la nueva información que estamos generando precisamente es eso, lo que precisamente nos debe de, digamos, poner en atención cómo es que lo vamos a entender y que a partir de ello, precisamente, es lo que sucede. Por ejemplo, ahorita estamos hablando de las teorías de aprendizaje cognitiva. Estamos en una segunda teoría y que vamos vinculándolo y que es eso lo que nos interesa precisamente, cómo ver esa parte. Bueno, otra cosa importante es que se da un equilibrio. Este es otro proceso en esa parte cognitiva, el equilibrio. ¿En qué va a estar relacionado el equilibrio? El equilibrio va a estar en función de cómo nosotros aquí, ¿verdad? Perdón. El equilibrio, aquí, ¿pero qué va? Tenemos el crecimiento, aquí hay un error, aquí dice crecimiento, pero es crecimiento y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en lo que es la parte del crecimiento, una de las cosas es la modificación y el equilibrio de los esquemas. Esto de la modificación es que en la medida que vamos avanzando en niveles educativos, los aprendizajes van siendo más complejos y vamos modificando la información. Por ejemplo, en un momento estamos en el rol de estudiantes, ustedes están en el rol de estudiantes, pero en otro momento pueden estar en el rol de profesor o profesora. Entonces, los conceptos ahí de profesor y estudiante son dos conceptos, tienen una modificación. Una modificación es el rol del estudiante y otra modificación es el rol del profesor. Ustedes también pueden experimentar esos dos roles. Por lo tanto, lo que se hace es un equilibrio de los esquemas. El esquema es ese conocimiento, esa categoría que yo tengo, que yo conozco sobre eso. Y por supuesto, el aprendizaje que se va a generar en esto, ¿verdad? ¿Cuál es el aprendizaje que se genera? Hay una interacción y esta interacción es
¿Con quién? Pueden ser con el profesor, con los mismos compañeros de aula, puede ser los documentos, la información que esté disponible, o puede hablar usted con un experto, un profesor, una profesora, y le cuenta esto y cómo es que se da. Entonces, quiere decir que el equilibrio es esa constante que nosotros tenemos en ir comprendiendo, analizando toda esa parte. Tomen en cuenta que les obliga a que realmente cómo se va dando este tipo de situaciones y qué sucede en la práctica. Ahora bien, tenemos acá que todo esto es posible con la interacción que hacemos nosotros con la parte físico y social. O sea, la parte física es toda aquella parte de infraestructura en la cual nosotros nos encontramos precisamente para hacer eso. Y fíjense que allí el concepto de escuela o el concepto de instituto o el concepto de universidad, como concepto tienen diferentes infraestructuras y adecuaciones para que la gente llegue, permanezcan, ¿verdad? Entonces, ese lugar, lo voy a decir así, es físico, porque el lugar está adecuado por espacios donde hay pupitres, donde llega el profesor, hay recursos educativos, etcétera, y que está condicionado de tal manera, pero no es una cosa individual, sino que está en función de una colectividad. La colectividad también dinamiza esos procesos. Por lo tanto, el espacio de aula, ustedes están ahí, puede ser que algunos se conocían, otros no se conocían, pero han establecido un nivel de interacción. Y cuando hace usted, se sienta en el pupitre que está ahí, no tiene asignado un nombre. Ahí no tienen nombre ni son permanentes, los espacios que cada uno de ustedes utiliza precisamente para ver toda esa parte. Por lo tanto, hay una interacción muy próxima con el otro, la otra que está al lado. Y bueno, pues, y también cómo las adecuaciones del espacio se va modificando. Fíjense que no deben ver mal ustedes si desordenamos los pupitres. No, eso no es. Ahora, el que barre, el que ordena, es posible que no le guste, pero sí necesitamos ver el movimiento circular del grupo, porque solo si utilizamos las líneas de las líneas de la iglesia están todos de espalda, ¿verdad? Entonces no podemos estar de espalda frente al profesor y la pizarra. Tenemos que tener un círculo de ver cara a cara, ¿verdad? Cara a cara significa que yo estoy viendo a la persona, yo estoy compartiendo con ella y además de eso, estoy como haciendo una interacción con todo la clase que se está dando, el conocimiento, lo que sea, lo que está sucediendo en la clase. Por lo tanto, eso es una dinámica que nos permite una relación física y no digamos hacia afuera, es afuera de la escuela, afuera de la universidad, donde los contextos, los escenarios tienen unas características y eso también cuenta precisamente en esa parte que estamos haciendo. Ahora bien, ¿cuál es el rol que, digamos, tiene la educación en esta teoría? ¿Qué son los elementos que estamos identificando? Porque esto lo tenemos que vincular cómo lo trabajamos. Entonces acá tenemos esta primera que habla sobre proveer las oportunidades. Proveer las oportunidades quiere decir que todo el grupo está en igualdad de condiciones. Eso es importante, ¿verdad? En igualdad de condiciones para recibir el conocimiento, en igualdad de conocimiento para hacer la tarea, en igualdad de condiciones para responder una pregunta. Y significa que prever las oportunidades educativas, es importante que, digamos, la sociedad demanda que la educación pueda hacer una contribución muy importante en el desarrollo de las colectividades, también individual, principalmente. Bien, otra cosa son los materiales educativos para
aprender activamente, ¿verdad? Los materiales educativos es aquella selección de información que se hace para poder trabajar. Yo creo que ahora que se agrega las nuevas tecnologías, el aula virtual es un medio muy importante porque ahí se va colocando la información. Y si antes no estaba esto, tenía que tener el libro, tenía que sacarle fotocopia, tenía que ir a la biblioteca física. Eso no quiere decir que queda relevada la biblioteca. Pueden ustedes ir a la biblioteca que está ahí en la facultad y puede buscar la información. Pero repito, por los materiales educativos están accesibles. Además de eso, sumamos todas aquellas bibliotecas de carácter virtual que tenemos. Entonces, como ven, tenemos la otra, es formar para las propias concepciones. Formar para las propias concepciones quiere decir que hay una diversidad de pensamiento, hay una diversidad de paradigmas, hay una diversidad de enfoques, ¿vean? Enfoques, paradigmas, conocimiento. Es bien importante que esas tres categorías ustedes las tomen en cuenta porque son diversas y también son cada año van surgiendo nuevas o se van ampliando. Y esa es una de las cosas que precisamente tenemos que ir combinando sobre esa parte. Bien, ahora bien, ya Piaget planteaba cómo el desarrollo cognitivo se va. ¿Hay alguien que quiere preguntar? ¿Hola? Bueno. Sí, yo solo Sí, dime. quería Sí, que dime. si me podía repetir respecto a proveer oportunidades. Ah, está bien. Permítame. Proveer las oportunidades. Fíjense que yo pensé que me iban a decir, porque fíjense que proveer las oportunidades pueden ser de empleos o de otras naturalezas, pero proveer las oportunidades se está refiriendo a que todos los que están ahí tienen la oportunidad de desarrollar sus aprendizajes, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que tal aprendizaje no es igual para todos. Hay características y ya hablamos inicialmente cuáles son esas características que nosotros utilizamos precisamente para poder saber eh, la situación de cada uno. O sea, de que yo llego y entiendo que todos los que están ahí tienen la condición de tener acceso a todo, ¿verdad? Que se presenten al aula, que presenten su tarea, que estén inscritos en la plataforma y ahí tienen toda la información. No hay exclusión. Por ninguna naturaleza no hay exclusión. Entonces, proveer las oportunidades, ¿verdad? Es esa. Pero por otra parte, también proveer las oportunidades es que todos puedan recibir educación. Pero ese es otro punto que no es así. ¿Verdad? Porque las condiciones económicas de las familias también limitan proveer las oportunidades a sus hijos para que puedan desarrollarse. O sea que hay diferentes factores que puedan estar contribuyendo a las oportunidades, ¿verdad? No sé si ahí le aclaro eso. Entonces decía, sí, dime, otra pregunta. Sí, con respecto al último, a formar El para la... anterior, Sí, aquí. Sí. cuando se refirió a las concepciones, ¿cuáles fueron las categorías que mencionó? Porque Muy bien, no lo voy a notar todo. la formar para las propias concepciones es que yo tengo creencias, o sea, todos tenemos un pensamiento, ¿verdad? Un pensamiento muy activo, proactivo, muy crítico, diverso. Entonces, las concepciones son aquellas creencias o pensamientos que yo voy teniendo sobre la realidad, sobre las personas, sobre el mundo, ¿ya? Eso es las concepciones. Entonces, la educación no busca precisamente, y como el conductismo, todos tienen que responder igual a todos. O, digamos, esa es una forma de cómo aprendemos, pero hay otras formas de cómo podemos orientar el aprendizaje. Entonces, por ejemplo, las concepciones, me lo voy a referir acá en el nivel que está. En la universidad hay diferentes enfoques filosóficos, pedagógicos, para el modelo educativo tiene todas esas teorías.
Entonces el profesor o profesora no puede decir, esta es mi teoría y que yo quiero que ustedes mi teoría la acepten. No, hay que ponerlas todas a disposición para estudiarlas, para analizarlas, para comprenderlas, pero al final cada persona toma su concepción, ¿verdad? Toma su creencia. Y eso es importante porque son diversas y cada uno de nosotros tiene una forma de verlo. Por ejemplo, en las teorías de aprendizaje. Hay modelos tradicionales y hay modelos innovadores, nuevos. Esa es una forma de cómo yo concibo la educación. Entonces puede ser de que unos sigan manteniendo una concepción muy tradicional y otras sigan manteniendo o van por la línea más moderna, más innovadora. ¿Me entiende? Ese puede ser como un ejemplo muy fácil que ustedes puedan comprender sobre las concepciones. O otro puede ser el origen de la vida. ¿Va? Hay diferentes teorías que explican el origen de la vida. Ah, ¿y cuál es la suya? Ustedes medianamente conocen cuáles son las teorías que explican el origen de la vida, ¿verdad? O otro concepto puede ser las consecuencias del cambio climático, ¿verdad? El cambio climático está afectando el medio ambiente. Entonces, hay señalamientos, ¿quiénes son responsables de que se esté modificando el clima? Entonces, hay los que emiten gases muy fuertes y que están rompiendo la capa de ozono, y no solamente esos son como más impactantes en el sentido de que están rompiendo la capa, pero ¿por qué producen gases? Porque está de por medio el capital, la ganancia, ¿me entiende? Pero como ¿cómo contaminamos nosotros el medio ambiente? El consumo de plástico, el consumo de plástico. Y todos los que están aquí consumimos plástico. ¿Y qué pasa con el plástico? El plástico dura muchísimos años para desintegrarse. Ahora bien, ¿a dónde va a parar el plástico? El plástico va a parar al mar. Y significa que allá los peces se comen el plástico. Y nosotros nos comemos el pez, el pescado. Entonces, ¿qué nos produce el pez? Microplásticos. Microplásticos. Y al consumir nosotros microplásticos, nos daña la salud. Ven ustedes que las concepciones de cómo, quiénes contaminan el medio ambiente, quiénes emiten gases nocivos para todo el sistema planetario, entonces, del planeta, perdón. Entonces, eso es una de las cosas de las concepciones, ¿verdad? Bien. Entonces, siempre Piaget, cuando él explica el desarrollo cognitivo de cómo inicia, y en alguna exposición de pedagogía, un grupo lo explicó, explica las etapas, ¿verdad? Y habla la primera, que es la sensomotriz, que va de 0 a 2 años, la preoperacional de 2 a 7 años, la etapa de operaciones concretas de 7 a 12 años, el pensamiento abstracto y el pensamiento complejo. O sea, en el ciclo de vida nuestro, el pensamiento cómo va explicando. Y, por ejemplo, hoy que vimos que en la segunda unidad, cómo nos desarrollamos, entonces, esta etapa de 0 a 2 años, cómo somos capaces de ir aprendiendo, ¿verdad? A través del movimiento, a través de los estímulos o la información que a través de la madre llega cuando el niño está en el vientre. Permítame un momentito, por favor. Hola, hola, hola. Sí, te escucho. Te puse un mensaje. Sí. Sí, sí. Sí. Sí.
Bueno, van a disculpar, pero tenía que atender. Bueno, entonces estamos hablando de el rol de la educación, ¿verdad? Y creo que eso ya lo comprendimos. Lo que se busca finalmente sobre eso. Bueno, luego lo están viendo, ¿verdad? Hola. Sí, Vaya, pasamos ahora en esto que estamos explicando sobre el desarrollo cognitivo, que decía que en algún momento ya se habían dado algunos datos en que existe, pero así rápidamente, digamos, la parte de movimiento, de captación de información, es lo que va dinamizando nuestro propio desarrollo, pero digamos, el desarrollo de los niños y niñas. Y, por ejemplo, si ustedes tienen niños próximos o ven niños de tiernitos de 1 año, 2 años, ven ustedes que los propósitos de ellos es dar muestras de que tienen un desarrollo normal a través de sus movimientos, a través de sus miradas, a través de su llanto y a toda aquella estimulación y cuidado que la familia le da para que pueda tener una vida y que no se enferme y que todo vaya bien. En la preoperacional de 2 a 7 años, también si nos situamos en las experiencias de estos niños de 2 a 7 años, básicamente como ellos, una de las cosas es, primero, poderse desplazar de manera autónoma cuando empiezan a caminar y, por supuesto, cómo ellos se van interaccionando con los mayores, con las personas que tiene a su alrededor, hasta llegar a la escuela, pero sí, a la escuela digo, pero previo ha ido a la escuela parvularia, ¿verdad? A la escuela parvularia donde tiene toda una formación, toda una orientación que le permite posteriormente llegar a la otra de de 7 a 12 años y cómo es capaz de desarrollar la etapa de las operaciones concretas, ¿verdad? Entonces, previo, las condiciones de manejo de lectura, manejo de la escritura, mucho ejercicio, la actividad artística, la música, estas son las condiciones y que a través de ellas también se establecen metodologías para poder trabajar con ellos. Pero ya hay un cambio a los 7 años. ¿Qué pasa? De que la transición a los 6 años, 6, 7 años, es que inician una nueva fase de formación que es el primer grado. Entonces, se le pide al niño que primero que ya maneje normas mínimas, que lea, que conozca ya alguna base de matemática, etc. A los 12 años, allá en esa parte de 10, 12 años, él está sufriendo una transformación biológica para precisamente va a cambiar, que es la parte de la adolescencia que estudiamos, y que es un periodo, ¿verdad?, en el cual él va a transformarse. Se va a transformar él o ella, y que por supuesto desde el punto de vista educativo lo tenemos presente y entender y orientar esa parte, para luego llegar al pensamiento abstracto, o sea que ya no solamente es hacer cosas muy básicas, muy fáciles, sino que se entra a un nivel más complejo. Y ese nivel complejo de aprendizaje es cuando ya hay más exigencia del niño porque él ya a los 13 años pasa al tercer ciclo. Y ustedes saben que la experiencia de tercer ciclo tiene otro nivel de abordaje y de complejidad de todos los conocimientos que le requieren en los programas educativos que están establecidos, hasta llegar al dominio del pensamiento complejo, donde llega, aquí inicia en el tercer ciclo, continúa en el bachillerato y continúa aquí los que están en la universidad. Continúa eso, o sea que como las cosas no van a ser fáciles, sino que ya se trata de poder entender, explicar o buscar información y sobre todo estar atentos en esa parte que nos corresponde precisamente para poder entender el aspecto, los conocimientos, pero no solamente conocimientos, sino que también normas, valores, la convivencia, que nos demanda, perdón, precisamente para poder estar en eso, porque también el siguiente, en este complejo ya hay adultos,
¿verdad? Estamos hablando de 18 años en adelante. No quiere decir que los de 17 están excluidos ni de los 16. Tendrán 16, 17, pero el punto es que están en un escenario que predomina esa parte de la exigencia de pensamiento complejo. No quiere decir que hay diferencias, como diferencia, tiene 16, pidámosle menos. Que tiene 17, pidámosle menos. No, es igual porque está ahí en ese escenario. No se puede llegar a esa diferenciación porque no es así como es que se lleva todo el proceso. Entonces vean ustedes que es muy interesante conocer esta parte del pensamiento que estamos explicando precisamente sobre la teoría cognitiva. Quiero que veamos un videito acá, que ya creo que lo tengo ya seleccionado. Si funciona bien, vamos a ver. Sobre los modelos pedagógicos. O sea, que los modelos pedagógicos, y pongan atención sobre eso, precisamente es lo que, vamos a ver, aquí está, aquí está. Vamos a ver, quiero ver, pero previo, quiero ver aquí. Esperen. Aquí. Vamos a ver. Bueno. Me dice si se escucha. Los 5 modelos pedagógicos más utilizados en la historia del ser humano. ¿Lo escuchan? Sí, se escucha. Ok, vamos a ver, le damos un poquito más de volumen. Bueno, comenzamos. Tener un modelo pedagógico nos permite no solo tener una explicación referida a la educación, sino también elaborar una serie de pautas que nos lleven a educar y potenciar determinados aspectos en función del tipo de modelo elegido. Existen gran cantidad de modelos pedagógicos. Los más destacados y con los que estamos más familiarizados, porque seguramente hemos escuchado a nuestros parientes mayores hablar de ellos, se nos es bastante familiares. Vamos a comenzar con el modelo tradicional. El modelo pedagógico tradicional es el más empleado a lo largo de la historia. Propone que el papel de la educación es el de conocimientos. Esta relación entre alumno y docente y contenido, el estudiante es únicamente un recipiente pasivo, absorbiendo los contenidos que el educador vierte sobre sí. El rol protagonista recae sobre el docente, quien es el objetivo del proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de modelo propone una metodología basada en la retención memorística de la información a partir de la repetición continuada de tareas y sin precisar de un ajuste que permita la otorgación de un sentido al material aprendido. Asimismo, se evaluará el nivel de logro de los aprendizajes a través del producto del proceso educativo, calificando al alumno en función de que sea capaz de replicar la información aprendida. Se le da un concepto de disciplina, siendo el docente también la máxima figura de autoridad. Y el conocimiento se transmite sin espíritu crítico y aceptando lo transmitido como verdad absoluta. Se basa en la imitación y el desarrollo ético y moral. Modelo pedagógico número 2, el modelo conductista. El modelo pedagógico conductista considera también que el papel de la educación es la de transmisión de saberes, viéndola como una manera de generar la acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista, en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue una respuesta. Y la repetición de esta se ve determinada por las posibles consecuencias. A nivel educativo, lo que pretende es buscando la información a través del refuerzo. El rol del alumno bajo este modelo pedagógico es pasivo. Si bien pasa a ser el foco principal de atención, el maestro sigue estando encima de toda la actividad y en un rol totalmente activo en el que él emite las situaciones y la información que sirven de estímulo para el estudiante. Abunda en este proceso o en este modelo el uso de metodología memorística, imitativo, observacional,
Los procedimientos técnicos, las destrezas suelen ser bien aprendidos bajo este modelo, que a un nivel procedimental se considera como el aprendizaje como cambio de conducta. Se trabaja a través de una evaluación sumativa que se tienen en cuenta los niveles de conducta esperada y el análisis de los productos elaborados a lo largo de la evaluación, por ejemplo, las pruebas, los exámenes y todo tipo de registro académico que nos permita tener ponderaciones o calificaciones. Modelo número 3. Este modelo pedagógico del que te voy a hablar se llama el modelo romántico o experiencial. Puedes encontrar con esos tres. Este modelo pedagógico es parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta que el cambio por parte del protagonista centralizando en el punto de la estudiante, no son proyección de dirigir y una autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades de buscando una metodología de el educador de auxilio para caso de necesidad el menor desarrollo su Licenciada, disculpe, no se escucha. ¿Cómo? ¿No se escucha? No, Lic. Yo pregunté y me dijeron que sí, que estaban escuchando. Sí Bueno, se escuchó al principio y ahorita ya no. Vaya, vamos a ponerle. Vamos a retrocederlo. Aquí. Hasta en la imitación y el ¿Oye, desarrollo escucha? ético y moral. Modelo pedagógico ¿Lo escuchan? Sí, hoy sí. Vaya. número 2. El modelo conductista. El modelo pedagógico conductista considera también que el papel de la educación es la de transmisión de saberes, viéndola como una manera de generar la acumulación de aprendizajes. Se basa en el paradigma conductista, en su vertiente operante, proponiendo que a todo estímulo le sigue una respuesta, y la repetición de esta se ve determinada por las posibles consecuencias de dicha respuesta. A nivel educativo, lo que pretende es el aprendizaje por modelamiento de la conducta, fijando la información a través del refuerzo. El rol del alumno bajo este modelo pedagógico es pasivo. Si bien pasa a ser el foco principal de atención, el maestro sigue estando encima de toda la actividad y en un rol totalmente activo en el que él emite las situaciones y la información que sirven de estímulo para el estudiante. Abunda en este proceso o en este modelo el uso de metodología memorística, imitativo, observacional. Los procedimientos técnicos y las destrezas suelen ser bien aprendidos bajo este modelo, que a un nivel procedimental se considera como el aprendizaje como cambio de conducta. Se trabaja a través de una evaluación sumativa en que se tienen en cuenta los niveles de conducta esperada y el análisis de los productos elaborados a lo largo de la evaluación, por ejemplo, las pruebas, los exámenes y todo tipo de registro académico que nos permita tener ponderaciones y calificaciones. Modelo número 3. Este modelo pedagógico del que te voy a hablar se llama el modelo romántico, naturalista o experiencial. Lo puedes encontrar con esos tres nombres. Este modelo pedagógico parte de una ideología humanista que pretende tener en cuenta al educando como parte protagonista y activa del aprendizaje, centralizando en el mundo interior del estudiante toda la proyección del modelo. Es decir, se basa en la premisa de no dirigir y máxima autenticidad y libertad, suponiendo la existencia de suficientes capacidades internas por parte del estudiante para ser funcional en su vida.
y buscando una metodología de aprendizaje natural y espontánea por parte de cada estudiante. Bajo este modelo pedagógico se promueve que el desarrollo de los menores debe ser natural, espontáneo y libre, centrando en el aprendizaje y en la experiencia toda la esencia de este modelo pedagógico, siendo únicamente el educador un posible auxilio para, en un caso de necesidad, aparece. Lo importante es que el menor desarrolle sus facultades internas de manera flexible. No es teórico, este modelo es experiencial, o sea, se aprende haciendo. En este modelo se propone que el sujeto no debe ser evaluado, por favor, no debe ser comparado tampoco, ni clasificado, señalando la importancia de que se pueda aprender libremente sin interferencia. Mucho se propone una evaluación cualitativa, dejando de lado la cuantificación para observar cómo se ha ido desarrollando el sujeto. Sí, lo que estás pensando, en este modelo no vas a encontrar ninguna prueba objetiva, ningún examen, ningún laboratorio, ningún corto, absolutamente nada, porque se hacen listas de cotejo y se valora de manera conceptual. Modelo pedagógico número 4, cognoscitivista o desarrollista. Este modelo está basado en la concepción piagetiana del desarrollo. Este modelo se diferencia de los anteriores en que su principal objetivo no es el de cumplir con el currículo, sino contribuir y formar al sujeto de tal manera que adquiera habilidades cognitivas suficientes para ser autónomo, independiente y capaz de aprender por sí mismo. La educación se vive como un proceso progresivo en este modelo, en el que se van modificando las estructuras cognitivas humanas, modificaciones que pueden alterar la conducta indirectamente, pero no es el propósito. El papel del docente pasa a evaluar el nivel de desarrollo cognitivo. También el papel del docente es orientar a los alumnos de cara a adquirir la capacidad de otorgar sentido a lo aprendido. Se trata de un facilitador en la estimulación del desarrollo del aprendiz, siendo la interacción maestro-alumno la esencia del modelo. Se trata de generar experiencias y ámbitos donde poder desarrollar y evaluar cualitativamente al estudiante. Es decir, que la forma de hacer las pruebas no son rigurosas ni encuadradas en obtener calificaciones numéricas, sino más bien evaluar las cualidades, conceptos que se determinan en listas de cotejo de acuerdo a lo que queremos que el estudiante aprenda bajo los objetivos que se plantean en este modelo. Finalmente, el último modelo que te voy a presentar es el modelo educacional constructivista. Este modelo pedagógico es uno de los que mayor utilización y aceptación tiene en la actualidad. Este modelo centra su atención en el estudiante como el principal protagonista del proceso educativo, siendo un elemento activo imprescindible en el aprendizaje. En este modelo, la tríada profesor-alumno-contenido es vista como un conjunto, es decir, ninguno es más importante que otro. Es un conjunto de elementos que interactúan los unos con los otros. Se busca que el estudiante pueda construir de manera progresiva el conocimiento con significado, compartido con su profesor, que es un orientador, y con el resto de la sociedad, basándose en la orientación que el docente le da a todos los contenidos que se le van a presentar. Es entonces un modelo que trata de optimizar al máximo las posibles capacidades del estudiante, de tal manera que se acerque a su máximo nivel potencial. Y pretendemos como fin último en este modelo que el estudiante se convierta en un investigador educativo. Todo aquello que no lo sabe lo busca, lo encuentra y lo asimila. Aquí tienes 5 modelos pedagógicos. Evidentemente los seres humanos venimos evolucionando y avanzando. Algunos de los modelos, los primeros que te presenté, están más relacionados con la forma en que educaron a nuestros abuelos o a nuestros padres. Y ahora nosotros fuimos ya de las generaciones, a partir de hace 30 años a la fecha, generaciones formadas con los últimos 2 modelos que te presenté. Si tienes alguna duda relacionada con qué es un modelo pedagógico, te estoy dejando el enlace con el video que ya hice donde te explico qué es un modelo pedagógico. Y ahora sí, prepárate porque se vienen muchos más videos. Y aún... Bien,
Me gustaría que hubieran participaciones en cuanto lo que el video nos presenta sobre los modelos pedagógicos. Vamos a ver. Participaciones. Ingrid. Muy bien, Ingrid. Ah, no, Ingrid abandonado. Participaciones sobre el video. Sí, Julio. Ariel, ¿tiene la palabra? Sí, buenos días. Un modelo que se menciona ahí es del modelo pasivo y activo, que Sí. en donde los estudiantes, se dice que los estudiantes están en un rol pasivo, es decir, que solo escuchan al maestro, todo lo que dice el maestro, y ellos están como recipientes, o sea, de que la información solo la reciben y no aportan nada a la clase. Y el modelo activo es mayormente lo mantiene el profesor, que es el que está interactuando con la clase, dando la clase, y etcétera. Gracias, Julio. ¿Otra participación? ¿Solo Ariel vio el video? ¿Nabil? Sí. Uno de los modelos que más me pareció interesante, primero que todo, buenos días, Buenos días. es el modelo constructivista, ya que dice que se basa en poder construir el conocimiento de las personas para que sea de manera óptima. En este caso, el estudiante es el centro de atención. Y pues Sí, una manera en que como ellos evalúan es que el alumno sea un buscador del conocimiento, lo asimile y lo ponga a prueba. Muchas gracias, Nabil. Juliana, Andrea. Buenos días, Lick. Buenos días. A mí me llamó la atención el método conductista, ya que se considera que el aprendizaje se da a través del entrenamiento, la repetición y la práctica de la exposición. Gracias, Juliana. Otra participación. Sí, Flor. Flor Evelyn. Buenos días, días. licenciada. Buenos días. A mí me llamó la atención dos modelos, que es el modelo romántico Sí. o experiencial. Dice que busca el desarrollo natural de la persona, ¿verdad? Por lo tanto, el papel del docente aquí nada más es de auxiliar. Y también el último, que es el constructivista, Sí. que el protagonista es el alumno. Dice que es como un conjunto, entre el maestro, que es el orientador, y el alumno. Y trata como dice, las capacidades, de resaltar las capacidades del alumno y que el alumno también pueda hacer su investigación. Gracias, Flor. Evelyn, ¿otra más? Sí, Kevin. Ronaldo. Kevin. Bueno, yo lo que noté es que los primeros dos modelos son los que se basaban en que el profesor es el centro, de que sabe toda la información y que el estudiante solo absorbe la información, que era la tradicional, mientras que la conductista es la que se basaba en que aún seguía siendo el profesor, el centro que daba toda la información y el estudiante absorbía la información nada más, pero que se basaba en que por medio de estímulos hace reaccionar al estudiante. Y decía que esas dos eran los modelos en los que se basaron para enseñar a las generaciones más antiguas. Pero que según entendí las últimas tres, el modelo romántico, naturalista, experiencial, da más libertad y trata de ser más flexible. Sí. Y que siento que los últimos tres tratan de que no hayan tantas evaluaciones. Y sería el modelo cognitivista de Piaget, que se basa en que los estudiantes desarrollan sus habilidades del pensamiento. Y el último, que es el educacional constructivista, que es el que yo siento que es el que se basa más en que el estudiante sea su propio profesor, mientras que el maestro pasaría a ser un guía para orientar. Muy bien, Kevin. Entonces, bueno, gracias. Como que se parecen. Sí, sí.
Gracias, Kevin. ¿Sabe, Isis? Buenos días, Lick. Buenos días. Nomás llevarlo como a la vida real nosotros. Bueno, yo tengo de conocimiento que en diferente la institución o el nivel educativo así agarran los modelos, pero y porque también el sistema educativo de nosotros exige cierto modelo, ¿verdad? Pero siempre se da como que el maestro está arraigado a cierto modelo y depende de los años que él tenga, ¿verdad? Porque hay algunos que por más que les estén dando capacitaciones y que les estén diciendo que el modelo es así, que ahora se implican, se entienden más o se inclinan más, perdón, por los últimos 3 modelos, ellos no quieren soltar lo que son los primeros 2 modelos, ¿verdad? Entonces, y es donde complican a veces al alumno. Yo no digo que sea malo, porque a veces se necesita disciplina, pero algunos lo quieren quieren hacer siempre, y a pesar de los años, tantos años que han pasado, como lo mencionaba ahí la expositora, ellos siempre quieren, hay maestros que siempre no quieren soltar pues los primeros modelos, pero sí son bien interesantes los siguientes porque hemos estado conociendo que entre más el alumno se desempeñe tal cual es y como le gusta hacerlo, es mejor el aprendizaje que obtiene solamente. Gracias, Isis. Bueno, fíjense que yo creo que ustedes como una generación futura, ¿verdad? Sus prácticas cuando ya ustedes ejerzan no van a ser lo que tradicionalmente se hace en los centros educativos. Y se plantea ahí una cosa que, digamos, los maestros y maestras, si bien es cierto, son de generaciones ya bastante avanzadas, que sí se les enseñó con un modelo, ¿verdad? Pero esto que plantea Isis también, lo podemos encontrar en la universidad. Entonces ustedes pueden preguntarse, ¿y por qué sucede? Porque hay un elemento más de experiencia que tiene el profesor universitario que no obedece precisamente a una formación pedagógica, ¿verdad? Sino que tiene que combinar precisamente las teorías o conocer sobre las teorías qué tipo de aprendizaje se debe plantear. Y creo también que ustedes tienen una vivencia de preparación académica y que también ustedes pueden optar por un modelo. Como digo, que están los modelos, otros van a seguir ese modelo según lo que el profesor tenga ahí y la creencia del profesor. Y no se trata tampoco de cuestionar eso, sino que ustedes deben de tener la claridad que existen otros modelos que pueden facilitar mejores aprendizajes. El otro elemento que ustedes señalan, por ejemplo, es la parte de la evaluación, ¿verdad? El tipo de evaluación que se va a plantear por cada modelo. Entonces, una de las cosas es que no solamente es conocimientos, hay participación, hay otras formas cómo se evalúa en cuanto a las tareas que hay que desarrollar, o sea, que no solamente es el parcial, pero que sin embargo hay asignaturas que solo parcial, y eso pues obedece también a un esquema o a una teoría específica de aprendizaje, de la que estamos analizando. Entonces yo creo que debe quedar en el pensamiento de ustedes que sí, cómo surge el tema de la evaluación de los aprendizajes, de que hay que verificar esos saberes, esos aspectos en los cuales se está trabajando, ¿verdad? Y precisamente si no ponemos atención a esa parte, pues difícilmente vamos a comprender todo eso. Fíjense que, como les repetía, ya llevamos casi 3, que es el tradicional, que es el conductista y el cognitivo, y hay otros 2 que el video adelantaba cuáles son. En ese orden, quiero también explicarles, digamos, cómo las teorías, cómo tienen su impacto, ¿verdad? Y además de eso, lo que se refiere a la parte esta que estamos analizando de las teorías cognitivas. Vamos a ver, entonces voy a presentarles aquí un cuadro sí, dime. ¿Hay una pregunta? Yo tengo una pregunta. Dime, Digamos, David.
Sí, Nabil. Por decirlo así, si adoptamos un modelo pedagógico, podríamos implementarlo en el sistema educativo en el que estemos. Sí, claro, Nabil. Es que vaya, el sistema educativo y el currículum le dice las teorías pedagógicas. ¿Y cuál van a encontrar? El constructivismo, ¿verdad? Entonces vamos a el constructivismo, cuando lo estudiemos, van a ver ustedes de dónde surge. Y creo que ya adelantamos ahora algunos elementos. Pero por supuesto que las creencias y la formación de los profesores le pueden decir, ah, sí, ¿verdad? Vamos a hacer constructivismo y ahí se dice todas las capacitaciones que dan, pero que al final quien toma la decisión en el aula es el profesor o la profesora. ¿Y qué es lo más fácil? ¿Hacer nuevas cosas o hacer lo mismo? Pues lo más fácil es hacer lo mismo, hacer lo mismo y no se va a complicar la vida. Ese es el problema, ¿verdad? Que la comodidad y a quién afecta directamente, a las generaciones. Y la calidad de educación también va en detrimento. Como también vamos a encontrar instituciones que le dicen y que los estudiantes de 4 años y 5 años deben aprender a leer y escribir. Pobrecitos. Imaginen, ¿qué modelo lo vamos a ubicar a estos pobres niños que tienen 5 o 6 años, que deben leer y escribir y que deben hacer 10 planas diarias? Eso obedece a un modelo, ¿verdad? Entonces no estamos diciendo aquí que los niños de 5 o 6 años deben de hacer 15, 20 planas para aprender a leer, pero eso responde al modelo educativo que la institución adopta, ¿me entiende? Entonces lo que estamos estudiando es que hay un proceso madurativo que se lleva y cómo debemos llevar esa parte. Esas 10 planas, ¿para quién son? Son para el padre o la madre, que a las 10, 12 de la noche las está haciendo porque a las 8 de la mañana las quiere la profesora. Entonces, cuidado con eso, ¿verdad? Cuidado. Anthony. Sí, buenos días. Buenos días. Con la pregunta que dijo mi compañero me interesó porque, como ya sabemos, ¿verdad? En nuestro país exige cierto tipo de reglamento por Sí. digamos, por ejemplo, lo que son los exámenes o esa parte. Entonces creo que eso dificultaría el implementar esos nuevos modelos de los cuales se hablaron en el video, porque yo siento que aquí se utiliza un modelo un poco antiguo, si podemos decirlo así. Tradicional, sí. Ajá, tradicional. Entonces, ¿se podría implementar esos nuevos estilos o de esos modelos a pesar de que la institución o el gobierno piden ya un cierto modelo? Fíjense que sí. Ojo con eso. Fíjense que los programas, si ustedes, digamos, van a estar interesados en trabajar en tercer ciclo o bachillerato, el Ministerio de Educación establece el modelo y hay un documento que se llama, y lo van a analizar cuando lleven evaluación de los aprendizajes. Ellos tienen un documento donde dice, da lineamientos, cuáles son los procedimientos para la evaluación de los aprendizajes. Y en la universidad, nuestra universidad, tiene el reglamento de la gestión académica y ustedes revisen el apartado de evaluación, cuáles son. Entonces, yo en mi asignatura tengo, ¿cuántos parciales? ¿2 o 3? ¿Cuántos? 3. 3, licenciada. Vaya, pero tiene acumulado un porcentaje. No está diciendo que los 3 parciales suman 100. Los 3 parciales dice que suman 40. Pero ¿y el otro 60 de dónde lo sacamos? Ahí están las diferentes actividades que hemos señalado que suman el 60, ¿verdad? Entonces allí hay una integración de varios modelos. Por eso es importante su asistencia a la clase, su postura, digamos, de atención a la clase, que cuando se le pregunte responda, que lleve un cuaderno digno a la clase. Ya me di cuenta que en pedazos de papel y después los pierden y los botan. Entonces, todos esos elementos tienen que ver precisamente cómo organizamos y cómo llevamos de manera ordenada el trabajo. Eso, ¿me entiende? O sea que estamos viendo cuestión conductual de comportamiento, pero también estamos viendo cómo los saberes es capaz de dar una devolución sobre esa parte. Pero sí hay orientaciones específicas y ustedes lo pueden buscar y lo van a encontrar, que por lo menos en el reglamento de la gestión académica plantea diversidad de actividades evaluativas en el marco de estas teorías que estamos analizando. Ahora, que solo usen 2 o 3, bueno, esa es una responsabilidad
de la facultad, de las jefaturas, que deberían de dar seguimiento, ¿verdad? Y revisión de las evaluaciones, cómo es que están organizadas. Ok, entonces no sé si hay otra duda. Quiero explicar esto siempre en esta teoría que estamos analizando, otros elementos importantes que hay que tomar en cuenta, cómo es que surgen. Vamos a ver, aquí está. Entonces, fíjense que tenemos de esta información que hace un cuadro resumen sobre las teorías cognitivas. Y la que acabamos de ver, la genético-cognitiva de Jean Piaget. Vea, esta surgió el siglo pasado, en 1952. Entonces, aquí bien interesante porque hay aspectos relevantes de esta parte. Dice, el sujeto se encuentra en permanente interacción con la realidad. O sea, no hacemos una desconexión, ¿ve? Y ya vimos todos aquellos elementos que buscan el equilibrio, que buscan la adaptación, que buscan cómo es que vamos asimilando, que son las cosas que esta teoría está planteando. El aparato psíquico está compuesto por un conjunto de sistemas cognitivos que se constituyen como agrupamiento de estructuras lógicas como la inteligencia. O sea, de que si ven ustedes aquí tenemos el concepto de inteligencia lo está definiendo como dice un aparato psíquico. ¿Cuál es ese aparato psíquico? Nuestros sentidos, y ya estudiamos la psiquis, cómo funciona, cómo nos llega la información, cuál es el papel que hacen las neuronas, etcétera, etcétera. Entonces, eso está también determinado por la edad, por el nivel educativo, por la motivación misma, las condiciones que los estudiantes deben de tener de salud, de nutrición, etcétera, para que puedan llevar bien ese proceso. Además dice un nuevo objeto, ¿verdad? Un nuevo objeto de conocimiento y a través de los procesos de acomodación y asimilación se produce una equilibración de aquellas estructuras. Se está refiriendo a los esquemas de conocimiento, ¿verdad? O sea, un esquema de conocimiento es algo que yo conozco y yo les decía el aprendizaje, todos ustedes manejan el aprendizaje como concepto y que ahora lo estamos analizando a partir de las explicaciones psicológicas que existen sobre las teorías de aprendizaje. Ustedes están ampliando ese esquema de conocimiento sobre esa parte. Y precisamente podemos hacer referencia en el ámbito pedagógico qué teorías en el aula el profesor o la profesora está utilizando. Y lo otro es que ustedes tienen un desafío a ser más, digamos, abierto en utilizar teorías mucho más amplias sobre de cómo llevar la parte del aprendizaje. Entonces dice que la inteligencia se prolonga en el pensamiento cuyo desarrollo se vincula con el lenguaje. Y este es otro elemento importante, que el pensamiento, porque cuando hablamos de inteligencia lo vinculamos con inteligencia, pero también el lenguaje es importante que se lleve para que pueda ampliar o crecer más esa parte, ¿verdad? Otra de las cosas dice, un nuevo objeto de conocimiento produce un conflicto en las estructuras cognitivas. Eso de conflicto, claro, el conflicto lo asociamos a una crisis, a un pleito, a una violencia, pero el conflicto cognitivo es no entiendo y no entiendo, ¿verdad? Que eso es como lo que sufrimos en estos procesos de no entender, pero ojo, ¿a quién está obligado a entender? No es que el profesor entienda, a estas alturas de la vida, porque son adultos, se buscan los mecanismos para entender y desaparece la crisis cognitivo, ¿verdad? O sea que el conflicto en las estructuras cognitivas precisamente, ya cuando pasa el conflicto, dice que se da a través de los procesos de acomodación y asimilación, pero ojo, esto en el ámbito educativo pasa por leer más, buscar más información, preguntar, ¿verdad? Por ejemplo, los ejercicios que hemos hecho ahorita y que los compañeros voluntariamente han estado haciendo preguntas. Eso, ¿verdad? Está en ellos y para todos ustedes produce un equilibrio. El equilibrio es que podamos entender. Hoy sí ya entendimos, hoy sí ya puedo hablar inglés, ya puedo hablar francés y puedo cantar y puedo bailar y puedo escribir. Entonces, quiere decir que ya hay un proceso de
de equilibrio porque ya acomodó y ya asimiló las dos cosas. Y eso es constante en los procesos educativos. Eso no es así esporádicamente, no. Por eso cuando ustedes lleguen a la clase, aprovechan la clase. La clase no es el parque, la clase no es la casa. La clase es para que hablemos seriamente y armónicamente sobre las cosas que nos han convocado ahí. Por eso dice, el sujeto aprende conocimientos derivados de su accionar con el medio, ¿verdad? Entonces esa es otra cosa. Usted está en un aula con una asignatura y tiene una tarea, tiene un tema, tiene una participación y hay que poner atención en eso que nos corresponde hacer, ¿verdad? Entonces dice que hay un accionar y ese accionar también tienen sus compañeros de aula. En esos compañeros de aula debe ser para trabajar, no para chismear, ¿verdad? O para contarse la película, o para contar la novela, no, ¿verdad? Tiene que ser, solo son 90, 60 minutos, 80 minutos o 100 minutos, y ahí son 100 minutos, pues ahí el profesor tiene que utilizar diferentes metodologías para que aguante eso. Y entiendo que en didáctica están aprendiendo cuáles son esas metodologías que se utilizan para 50, 90 o 100 minutos en el aula. Por eso dice, el sujeto aprende conocimientos derivados de su accionar con el medio. Conocer un objeto, comprenderlo es actuar sobre él y transformarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué teoría de aprendizajes ayuda a la activación? Ojo con eso, porque ahí pasa que, por ejemplo, hay teorías como la tradicional y la conductista, que quién es más importante es el profesor y que toda la actividad gira en él. Pero ya en esta teoría pasa a ser importante el estudiante. El estudiante debe de saber que tiene una responsabilidad activa en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Que les digan, ay, qué aburrido, y hoy tengo que hacer grupo, que hoy tengo que hablar con el compañero, pero si siempre hablaba, solo que ahora le dicen de que tiene que hablar. Entonces, eso es una forma diferente como nosotros somos capaces de poder entender y transformar esa situación. Y, por ejemplo, y aquí vamos a ya irnos introduciendo a otro autor muy interesante, que es Jerónimo Brunner. Ya también en algún momento en pedagogía se hicieron algunos adelantos sobre todo lo que Brunner porque él pertenece a esta teoría cognitiva. O sea que fíjense que en estas teorías cognitivas tenemos a varios. Tenemos a Jean Piaget, a Brunner, a Ausubel y a Vygotsky, ¿verdad? Todos estos psicólogos aportaron precisamente en su teoría aspectos muy fundamentales relacionados con la parte de la educación. Entonces aquí vamos a ver algunos detalles de cada uno de ellos, pero sí vamos a estudiar así, digamos, más puntual, cuáles son los elementos de la teoría que ellos plantean, pero que en este caso aplicado al ámbito educativo. Fíjense que también del siglo pasado, del siglo XX, el aprendizaje por descubrimiento. Esa es su teoría, aprendizaje por descubrimiento. Muy buena, o sea que ustedes atentos, ¿verdad? ¿Qué actividades se pueden plantear haciendo este aporte de Brunner? Permítame un momentito, por favor.
Hola, estoy acá. Bueno, estamos con Brunner. Aprendizaje por descubrimiento. Así es el nombre de su teoría, pero en el marco de los cognitivos. Y dije del siglo pasado, del siglo XX. Y aquí tenemos su aporte. El aprendizaje significa la organización e integración de información en la estructura cognitiva del alumno. Acá habla de la organización, ¿verdad? Organización e integración de la información y cómo nosotros somos capaces de captar esa información, ¿verdad? ¿Y para qué nos sirve? O sea, es en nuestra parte de nuestra estructura. Si se acuerdan ustedes cuando estudiábamos los lóbulos, frontal, occipital, ¿verdad? Esos lóbulos en nuestro cerebro están como especializados para ir procesando e ir avanzando en cómo nosotros vamos a ir manejando la información, asimilando la información y por supuesto que esto, cómo nosotros lo vamos a, cómo nosotros lo vamos a ir transformando. Por eso dice que la estructura, ¿dónde me quedé aquí? Aquí creo que me equivoqué en la explicación. En Brunner decía la teoría prescriptita o normativa. La estructura que se forma a través del proceso de enseñanza-aprendizaje son más relevantes que la información obtenida. El desarrollo se caracteriza por una creciente independencia de las reacciones respecto a la naturaleza del estímulo. Que el desarrollo intelectual se basa en una interacción sistemática de almacenamiento de correspondiente ambiente. El aprendizaje es un proceso de reordenar o transformar los datos hacia una comprensión de un insight nuevo. Entonces, como el aprendizaje por descubrimiento, ustedes pueden pensar, es de descubrir, pero digamos que está planteando que cuando estamos haciendo ese tipo de situaciones encaminadas a conocer resultados, a descubrir resultados, hay una condición de que en el ámbito educativo se estructuran algún tipo de actividades que nos lleve precisamente a eso. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, la investigación. La investigación es un proceso por el cual se plantea la búsqueda de identificación de un problema y que ese problema puede ser estudiado, analizado, ¿verdad? Con teorías y con datos empíricos por los cuales nosotros podemos encontrar nuevos datos, ¿ya? O puede ser también que en física, en matemática, les planteen ustedes una serie de actividades que están también a ser desarrollados por el estudiante y que va a hacer eso. Por eso esto último que plantea, esto que dice, el aprendizaje es el proceso de reordenar o transformar los datos hacia una comprensión o insight nuevo. Entonces, por eso ponía el ejemplo de la investigación o el tipo de actividades que se diseñan para esas ciencias experimentales, ¿verdad? Que buscan datos. También en el ámbito humanístico, a través de la investigación, también se buscan datos. Y lo nuevo acá, digamos, los datos, eso pareciera una palabra simple, pero fíjense que los datos, dicen, los datos hablan. Y para nosotros dato, sí, dato, una información. No, es que el dato es producto de un descubrimiento y que ese descubrimiento pasa por un proceso sistemático en el cual se va llevando todo ese proceso. Por ejemplo, cuando ustedes se les dice, mire, prepare este contenido y aquí tiene esta información y haga esto y lo otro y lo otro. Algunos lo hacen muy bien, pero otros no. Pero además hay un grupo de compañeros suyos que tienen esa responsabilidad. Comprender, entender y explicar. Fíjense, comprender, entender y explicar y que haga un producto. Ese producto es un resumen. Entonces el resumen se vuelve un dato. Vea, como producto de esa indagación que se ha hecho sobre eso. Eso es eso. Bueno, entonces el aprendizaje por descubrimiento es qué dato puedo obtener de nuevo.
También ustedes pueden, en su especialización de los idiomas, también pueden experimentar datos nuevos, ¿verdad? Datos nuevos en otro lenguaje. Bueno, el aprendizaje significativo de David Ausubel. Y me equivoqué, estaba explicando esto. Este es otro cognitivo, ¿verdad?, del aprendizaje significativo, también del siglo pasado, 1978. Y este Ausubel planteaba que dice que el aprendizaje significativo significa la organización e integración de la información en la estructura cognitiva del alumno. Toma en cuenta los factores afectivos como la motivación. El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva información se enlaza con un aspecto relevante de la estructura cognitiva del individuo. Fíjense que la misma teoría de aprendizaje significativo, estamos hablando de todo aquello que tiene un significado en un proceso de aprendizaje. Si tiene un significado, perdurará o incorporamos o desarrollamos esa capacidad. Pero hay mucha información que no cumple esa parte, el significado que puede tener ese conocimiento. Y lo experimentamos precisamente cuando estamos estudiando los diferentes contenidos, y habrán algunos contenidos que piden que perduren, ¿verdad?, que perduren. Digamos que estamos hablando en este nivel de competencias profesionales y que se les pide unas competencias pedagógicas, didácticas, y que estas competencias pedagógicas sean capaces de integrarlas en los idiomas que están estudiando. No olviden, ¿verdad? Eso tiene una condición, tiene unas teorías, y que precisamente esas teorías son los que nos ayudan a nosotros a comprender eso. Pero digo, ¿me sirve o no me sirve? Dependerá ya afuera cómo eso me puede servir para poderlo retomar y incorporarlo en esa parte. Y luego tenemos el cognitivo social de Vygotsky, también del siglo pasado, en 1962. Entonces, Vygotsky planteaba una cosa muy interesante sobre su concepción. Se basa en el constructo de zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Zona de desarrollo próximo. Los procesos psíquicos formados sobre la base de la actividad externa del sujeto están mediatizados por estímulos, constituyéndose en medio dominante de la conducta ajena. Significa que en este enfoque de Lev Vygotsky hay otros conceptos que él explica, como es la cultura, ¿verdad? La cultura y las interacciones que se vuelven elementos importantes en el aprendizaje. Cuando él plantea la zona de desarrollo próximo, se está refiriendo al tipo de influencia que se ejerce en el aula por parte del profesor hacia los estudiantes. Pero también en el ámbito de los estudiantes se ejerce un tipo de influencia, ¿verdad? Ese tipo de influencia que se ejerce en los estudiantes pueden ser diversos, pero el interés nuestro es académico, ¿verdad? Académico en el sentido de colaboración, de ayuda, de compartir, de hacer una tarea conjunta. Entonces, el efecto de interacción que se establece en par o en grupo, hay un producto, y ese producto es el resultado que se ha solicitado. Por eso es que la zona de desarrollo, el tema de zona de desarrollo próximo está sobre la base cómo somos capaces de poder construir esa influencia. Por supuesto que se esperan más influencias positivas que influencias negativas, porque también se puede dar en ese ámbito en el cual lo estamos planteando, y que precisamente es eso lo que nos demanda esa parte de cómo nosotros vamos asimilando, o cómo nosotros vamos a ir
considerando precisamente todos esos elementos que consideramos que debe ser parte de la teoría, pero como decía, están vinculadas precisamente con esa parte de cómo a partir de la parte pedagógica se está desarrollando. Bueno, entonces, el otro elemento que tiene que ver con, ya más específicamente, cómo lo podemos aplicar en el ámbito educativo, y por supuesto que tiene que ver con cómo lo organizamos, es la parte de en el modelo pedagógico que estábamos viendo en el video. Entonces aquí habla como, aquí voy a explicar algo sobre los indicadores que en el ámbito educativo podemos encontrar o las exigencias que se hablan desde el currículum, el enfoque conductual y el enfoque conductista, como haciendo una especie de comparación. Entonces el primero es el concepto de inteligencia, que es una categoría que se utiliza mucho en el ámbito educativo, y que este concepto de la inteligencia para los conductistas, ¿qué significa? Es una cuestión fija y hay una colección de habilidades, ¿verdad? Entonces, una de las cosas es asegurar a través de sus paradigmas, que es el estímulo, la respuesta, los reforzadores, que se busca el aseguramiento de esas habilidades, y si hay fracasos, por buscar el éxito. Y el éxito se va a obtener precisamente con el tipo de reforzador que se va a utilizar. Entonces, los reforzadores son muchos. Pueden ser repetir la lección, ya digamos, se establecen los mecanismos de cómo se van a hacer ese tipo de reforzadores. Estamos hablando de reforzadores positivos, porque también pueden haber reforzadores negativos, y eso, los reforzadores negativos, pues, tardan un poco más para que se pueda modificar eso. Y siempre el tema de la inteligencia desde el enfoque cognitivo dice que es desarrollándose organizada, coherente, estructura total. O sea, de que, como lo que acabamos de estar explicando, precisamente los cognitivos, como se está refiriendo a las estructuras mentales, y cuando hablamos de las estructuras mentales, saben ustedes perfectamente cómo funciona en la parte cerebral, donde se desarrolla el lenguaje, la lectura, la escritura, las dimensiones para el aprendizaje de la matemática, la artística, etc. Entonces, habla de dice flexible, estructurado por adultos y niños. O sea, esa flexibilidad dependerá cómo se va organizando los materiales educativos, los espacios en el aula, los diferentes abordajes en teorías que se están estudiando, etc. ¿Verdad? Pero aquí hay un cambio en este de la inteligencia, para que sea posible, es muy fuerte, que gira alrededor del profesor, pero en esta se va haciendo diferente. Entonces acá, fíjense, ya la planificación, ¿cómo se hace? Yo creo que el concepto de planificación lo deben de tener muy claro, porque de la didáctica están trabajando lo que es una planificación. La planificación es una organización de diferentes aspectos que hay que considerar, desde lo que es el contenido, los objetivos, y luego lo que son los objetivos específicos, el abordaje del contenido, las metodologías, los recursos, la evaluación y la bibliografía a utilizar. Entonces, las planificaciones también están vinculadas a la teoría. Es ese documento, es ese formato que se trabaja para poder organizar, porque estamos hablando en principio para formar las partes de conocimientos, cómo se va a ir llevando la parte de las habilidades. Entonces, esas habilidades en la planificación, por ejemplo, desde el enfoque conductual, dice que es rígido, el estructurado por adultos en una secuencia poco flexible, que es lógica para ellos. Requiere conocimiento del tema, habitualmente ordenado en pequeños pasos para estimular el éxito inmediato. Entonces, los formatos, por ejemplo, en este primer enfoque conductista tiene unas características, pero veamos el formato del enfoque cognitivo. Dice que es flexible, siempre estructurado para adultos y niños. Cuando es configurado para adultos, involucra yuxtaposición de los patrones de pensamiento.
incompleto de los niños, requiere que mucho conocimiento del tema, los pasos son irregulares para estimular la participación en el proceso del equilibrio. Entonces, fíjense que a lo mejor ustedes en este momento es una cosa que les puede parecer nueva, pero sí les demanda que puedan comprender, puedan conocer todos aquellos instrumentos que se facilitan para organizar la clase, por ejemplo, o para organizar el ciclo, para organizar el año escolar, que son en el ministerio 9 meses y en la universidad son 10, 5 y 5, ¿verdad? Y por supuesto para saber exactamente qué es lo que se está haciendo. Y una de las cosas es que, por ejemplo, en esto se busca el equilibrio, la participación en el proceso del equilibrio. Ya anteriormente explicamos que produce la parte del equilibrio. Ahora bien, las metas en el conductismo: transmisión de conocimiento, entrenamiento en objetivos a corto plazo, ¿verdad? Y en el cognitivo, desarrollo de conocimiento, educación para metas a largo plazo, ¿verdad? Entonces aquí ya se va estableciendo una diferencia. En el primero, que son a corto plazo, pero en el otro busca más a largo plazo, ¿verdad? Por eso ahí encontramos a Brunner, encontramos a Ausubel y sí, más ellos dos, con su aprendizaje significativo y aprendizaje por descubrimiento, que tiene un proceso mucho más completo, pero tiene más tiempo. Ahora el tema de enseñanza, o sea, la enseñanza cómo va a ser en este y en este otro. O sea, la enseñanza es eficiente cuando se trata de algún tema en alguna forma, intelectualmente honesta para cualquier niño o cualquier edad, el desarrollo organizándole experiencias de prerequisito. La enseñanza verbalista es aceptada, las respuestas correctas son reforzadas, pero las preguntas equivocadas no son aceptadas. Aquí cuando planteamos esto es que la forma es rígida y está implícita el tema de la evaluación. El lugar de la evaluación es externo. Respuesta correcta está solo en cabeza del maestro o en el libro del texto. Promueve la motivación extrínseca y actúa la memorización. En el otro, el cognitivo, las nociones básicas son accesibles de acuerdo al nivel de desarrollo siempre y cuando estén desligadas de su expresión matemática, sean estudiadas a través de materiales que el niño pueda manejar. Se resta énfasis en la enseñanza verbalista. Dice, se resta énfasis, o sea que aquí el profesor debe hablar menos y debe procurar más participación constructiva con los estudiantes. Todas las respuestas son aceptadas y referidas a materiales de estudio para ampliar la comprensión o desarrollar el proceso del pensamiento. El lugar de la evaluación es interno. La retroalimentación la dan los objetivos y la consistencia lógica, promueve la motivación intrínseca, acentúa el desarrollo de la comprensión. Si ven ustedes, hay diferencias, ¿verdad? Hay diferencias y por supuesto que habla de la motivación. Vamos a estudiar la motivación, qué es intrínseca, qué es la motivación extrínseca, y dependerá del modelo para poder hacer. Y así en lo sucesivo tenemos la parte del aprendizaje y el papel del docente. El aprendizaje, el conocimiento se estructura externamente. El conocimiento es una copia de la realidad, es lineal y acumulativo, aprendizaje pasivo, comportamiento predecible y se basa en la repetición y memoria. En cognitivo, el conocimiento se estructura internamente, el conocimiento es una interpretación de la realidad, no es lineal. Aprendizaje activo, comportamiento menos predecible y se basa en lo afectivo, lo cual provoca interés y refuerzo. Y el papel del docente, la manipulación del sujeto que aprende en el conductista y en el otro, estimula a los alumnos para que cuestione el conocimiento por sí mismo. Resultados en la aplicación de los modelos pedagógicos de estas dos teorías. El primero fomenta la dependencia. Oigan, dependencia del niño, yo diría, fomenta la dependencia del niño, el adolescente y el adulto.
Y el otro fomenta la independencia del niño y el adulto y el adolescente. Entonces aquí podemos hablar de un tipo de aprendizaje más dependiente y un tipo de aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces yo creo que sí es importante tomar en cuenta que lo que se debe promover más es aprendizaje autónomo. Pero lamentablemente, como decía Isis al inicio, vaya, también pasa por la creencia y la formación de los profesores y profesoras. ¿Cuál es el que va a hacer dominar más en su acción de la práctica educativa? Eso va a depender cómo tiene esa incidencia o cómo tiene esa creencia. Y yo creo que ustedes, como nueva generación, no deben repetir esto. Sí, en algunos momentos se puede utilizar porque es efectiva, pero también se trata de combinar algo diferente y que puedan tener otro tipo de resultados que les llegue precisamente en esa parte. Bueno, sé que van a haber preguntas, pero no se acaba esto aquí. Lo vamos a continuar porque lo hemos dejado iniciado y, por supuesto, para que ustedes puedan entender, tienen que hacer una lectura. Yo les voy a indicar a ustedes cuál va a ser la lectura que vamos a tener para que estos conceptos también se puedan ir desarrollando. Bueno, miren, también quiero decirles lo siguiente. Fíjense que el miércoles tenemos programado los que se van a someter a segunda. ¿Verdad? Yo recomendaría que, más bien, los que han dicho que lo van a hacer, ya me dijeron quiénes son. Yo lo que les quiero decir es que voy a iniciarlo a las 7:30, ¿verdad? A las 7:30. Pero solo se va a presentar el grupo que lo va a hacer. El otro grupo no se va a presentar porque la otra actividad que yo tenía pensada no la puedo hacer. Entonces yo trabajaría con esto de la reposición 7:30, 8:30 y habíamos dicho que 1 hora lo íbamos a hacer. En ese caso, pues, el resto no se va a presentar, los que no se van a someter no se van a presentar y sí hay una tarea que la voy a colgar en el campus para que la puedan realizar y precisamente para poder reforzar todos elementos más encaminados sobre la aplicación al modelo pedagógico sobre las teorías, ¿verdad? Entonces yo creo que sí queda clara la información, cómo lo va a ir realizando. La aula está sola, o sea, esa aula nosotros llegamos a ocuparla desde las 8, pero sí podemos ocuparla desde las 7:30. Voy a pedir que me la abran temprano. Bueno, pues yo les deseo un feliz día y bueno, pues nos veremos el miércoles, lo de la segunda, lo que van a repetir. ¿Sí, Adriana? Sí, con respecto a la tarea, hoy en la tarde la subiría para estar más. Sí, yo la voy a subir, ¿verdad? Y el resultado les voy a decir en qué va a consistir hoy. ¿Está bien? Perfecto, gracias, licenciada. Pase buen día. Igualmente. Feliz día, licenciada. Vaya, igualmente. Adiós. Licenciada. Gracias, igual. Adiós.